interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Sin Amarres. Una mesa 6 de la mañana con 32 minutos, 6:32 de este miércoles 13 de enero del año 2021. Muy buenos días a quienes nos acompañan ya, tanto a través de la señal de nuestra radio Atalaya 680M, como también de nuestras plataformas en redes sociales. Es un placer estar compartiendo junto a ustedes esta mañana, compartiendo lo principal de la información del Ecuador y el mundo, el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarre. Sean bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a quienes están, por supuesto, a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como @Radio Atalaya, también en Facebook como programa Sin Amarres y también en nuestro canal en YouTube como Radio Atalaya 75. Importante agenda noticiosa que compartir con ustedes, que analizar, y vamos a hacerlo a continuación luego del saludo también de nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, del saludo del licenciado Alcides Montilla y sociólogo Stalin Poveda. Alcides Montilla, muy buenos días. Saludamos a nuestro amigo y compañero Stalin Poveda, director del programa, y también, como no, a Carlos Julio Pacheco, que maneja los controles de la radio, pero fundamentalmente también lo hacemos, como siempre, saludando a nuestra amable audiencia que ya nos está sintonizando, no solamente en Guayaquil, en el Ecuador, sino en todo el mundo, aquellos ecuatorianos que están viviendo o están de visita en otros países y que están escuchando Atalaya. Les agradecemos mucho por esta sintonía y, como siempre, les enviamos un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, el saludo en este momento también es para el director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos, con mucha alegría verlos hoy y saludarlos. Teresa, ¿cómo está usted? Mi querido Alcides Montilla, de la misma manera, saludos, y a Carlos Pacheco en los controles. Revisaremos la agenda para el debate nacional hoy día, que está programado, y verificaremos los titulares hoy en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a compartir con nuestros oyentes cuáles son las noticias que destacan hoy los medios de circulación nacional. Diario El Universo dice en su portada: el Estado hará pruebas de COVID-19 a los 277.663 integrantes de las juntas receptoras del voto. El Ministerio de Salud indicó que realizará las pruebas rápidas de coronavirus a los integrantes de las juntas receptoras del comicios del 7 de febrero. Esto luego de que uno de sus altos funcionarios afirmara que los ciudadanos convocados debían portar sus pruebas PCR negativas ese día. Fusión entre los con el último dígito de la cédula. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral realizó ayer el sorteo del orden que participarán los candidatos presidenciales en el debate obligatorio que se efectuará este fin de semana. También este 14 y 15 se realizará el debate, pues a su vez, que ha sido organizado por la Cámara de Comercio y la UES aquí en Guayaquil. Dentro del plano electoral también Montúfar promete recuperar lo robado al Estado. La corrupción se institucionalizó en el Correato, según el candidato presidencial César Montúfar, quien asegura que hoy el Estado está secuestrado por las mafias y es necesario dictar leyes e integrar una fuerza de tarea para investigar cómo operan estas mafias, es decir, volcar el esfuerzo hacia una autodepuración y la recuperación de lo robado, señala como parte de su plan de trabajo. Así también nos dice Diario El Universo en la foto principal: amenaza de bomba postergó diligencias. Los suegros de Lisbeth Vaquerizo, víctima de femicidio en Guayaquil, no pudieron declarar, al igual que sus cuñados, porque la sala de audiencias fue desalojada por una amenaza. Un caso que ha conmocionado y que pues, es muy debatido también a través de los medios digitales. Por otro lado, también nos cuenta El Universo: turismo dejó 90% menos de ingresos. La colocación de la vacuna es la esperanza para la reactivación de este sector, y no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo.
Así también, 60% de los ecosistemas degradados. En cumbre se plantea proteger el 30% de las áreas naturales para 2030. En otros temas, juicio político a Trump se decide hoy. La Cámara Baja tiene previsto votar sin juicio a Donald Trump por cargo de incitación a la insurrección. Y volviendo al plano local, concurso de jueces entra a la recta final. Los aspirantes a la Corte Nacional pueden ser impugnados con sustento. Retomando también los temas relacionados al COVID-19, inmunidad colectiva ante el COVID-19 no se alcanzará este año, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, la cual dice que la campaña masiva de vacunación para enfrentar el COVID-19 no será suficiente para controlar la pandemia, al menos durante este 2021. Vamos ahora a revisar la información que trae diario El Comercio a través de su portada impresa también. Semáforo rojo en Tulcán y más controles en el país. El Cantón Carchi aplica máximas restricciones desde el día de hoy. Los COE refuerzan medidas tras el aumento de casos y la confirmación de 4 contagiados con la nueva variante del COVID-19. Dentro de eso nos dice que Guayaquil se alista para un aumento de casos. El incremento de contagios es consecuencia de las fiestas de diciembre, según las autoridades. Y en el plano de la salud, al IES le faltan 517 millones de dólares precisamente para atender el área de salud. La entidad tendrá menos ingresos en este año para enfrentar los gastos médicos. Por ello, prevé tomar 517 millones de dólares de sus ahorros en el BIES. El IES calcula que en el 2022 se agotarán ahorros del Fondo de Salud. Realmente una situación calamitosa la que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por otro lado, la violencia de los ilegales sigue en San Lorenzo. 3 años después de los ataques al cuartel policial, las mafias de drogas aún infunden temor. Un comisario y un funcionario judicial fueron asesinados en 2020. Otros temas, CNE determinará si hay infracción en propaganda. Se está analizando precisamente si es que hay uso ilegítimo de cierta imagen, algunos temas que han saltado polémicas por las propagandas de publicidades de los aspirantes presidenciales especialmente. Por otro lado, minería superó la floricultura en exportaciones, nos dice Diario El Comercio. Finalmente, Diario Expreso, a través de su página web, presenta una nota principal que titula «Hay plan B si se da un masivo ausentismo en las juntas receptoras del voto para las elecciones», un tema que realmente preocupa. Muchas personas están prefiriendo pagar la multa antes que ser parte de las juntas receptoras del voto, esto por el tema del COVID-19. Sí, también Durán dice, sin obras ni servicios, pero con más impuestos prediales. Por otro lado, las funerarias alertan de una nueva alza de fallecidos, tal como ocurrió pues en marzo y abril del año anterior. Sí, también una buena noticia, en medio de todo, ecuatoriano descubre forma de luchar contra la resistencia a los antibióticos. Y en el plano internacional, Trump se despide de su muro, una promesa cumplida a medias. Regresando a lo local, en el plano electoral, las contrataciones para el debate crearon discordia en el CNE, y también nos dice que la incursión de Rafael Correa en la campaña electoral es analizada por los abogados del CNE. 6 de la mañana con 40 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. El Consejo Nacional Electoral al fin da una respuesta a la exigencia que la opinión pública está generando y el debate que se genera respecto al uso indebido de los recursos del Estado por actores políticos que hoy están, o actor político que hoy está sentenciado y que, por cierto, están eliminados sus derechos políticos y civiles. Se trata del expresidente Rafael Correa. ¿Ha dicho el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué ha dicho? Que está en manos de los abogados analizar si es indebido el uso de la imagen, ¿no? Y la intervención de personas, porque ahora tendrá que generalizarlo, que están condenadas con sentencias en firme, y que parte de la condena es la eliminación de los derechos políticos y los derechos civiles. Es evidente que no hay mucho que analizar. El hallazgo, el precedente es claro y preciso.
hay aparición de imagen directa en medio del proceso electoral, en la franja electoral, y evidentemente eso es prohibido. Está prohibido para ese sujeto electoral que pretende realizar campaña independiente de que su sentencia está en firme y que sus derechos han sido eliminados. Vamos a ver qué informe tiene el Consejo Nacional Electoral sobre ese tema, porque es un nefasto precedente para los valores de la democracia y el carácter ético del ejercicio del poder y de la relación en la sociedad, que aquí en el país se quiere hacer lo que le da la gana. La gente cree que está prevalido de un poder superior y que aquí no pasa nada, hago lo que me da la gana. Y como hay el precedente de esta práctica, dejar hacer y dejar pasar, todo el mundo lo hace y lo hace deliberadamente. Y aún más, cuando se le prohíbe, ponen recursos hasta el infinito para decir, proclamar y exclamar que sus derechos están siendo conculcados. Verá lo que va a pasar. Si es un informe que dice que prohíbe la presencia de la imagen del expresidente Rafael Correa, porque de esto se trata, ellos van a poner los recursos que usted no tiene idea, hasta el límite. Hasta el límite. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nuevamente vamos a estar distraídos en este tema para ver qué es lo que va a resolver las autoridades o los organismos competentes. Hoy día, miércoles, si me confirma Alcides, que siempre está muy puntual en estos procesos, tenemos que recibir la resolución del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Stalin, discúlpame que sí. te interrumpa. Dos cositas. Mira, ayer entrevistamos al asambleísta Ronnie Aliaga del correísmo y él dijo, ¿verdad?, que contra viento y marea seguirán publicando todo lo concerniente a la campaña electoral con la imagen del señor Correa. Haya o no haya multas, haya o no haya infracción que haya cometido, porque dice que eso lo tiene que decidir el pueblo y nadie más. Y dos, hoy recién el Consejo Electoral, eso Nacional Electoral va a presentar la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral porque primero los destituidos 4 miembros del Consejo Nacional Electoral pidieron una ampliación y extensión de la decisión que tomó el juez Torres. Como el Pleno del Tribunal Contencioso les negó, la siguiente opción es de ir a la apelación. La van a presentar hoy día, Stalin. Correcto. Efectivamente, lo que usted nos acaba de decir demuestra cómo es la visión y la configuración del pensamiento que tienen, en este caso, el señor Aliaga respecto a lo que es una estructura de un Estado de Derecho y un respeto a la institucionalidad y a la ley. Y a nombre del pueblo se arrean banderas, se proclama y se exclama lo que le da la gana a nombre del pueblo, que el pueblo tiene que decidir. A ver, señor Aliaga, si usted tiene una estructura y una organización de un Estado y vive en un Estado de Derecho y practica un sistema democrático, usted no puede pretender decirle al pueblo que resuelva sobre actos ilícitos, conductas inapropiadas y prácticas condenables que están tipificadas en los marcos legales vigentes. Este cuento de que todo lo diga el pueblo, que el poder reposa en el pueblo, es una consigna tan útil para el carácter demagógico de gente que se toma el nombre del pueblo para cometer
sus inconformidades o sus procesos o sus conductas, para cometer inconductas en la responsabilidad, en este caso del proceso electoral. Es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que informar y determinar si es que hay o no hay afectación, violación de ley en esa práctica. Esto de decir que va a continuar, pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan y que el pueblo lo va a decidir. A ver, tampoco es lo que uno espera como respuesta. Siempre espera uno que las cosas se hagan dentro del marco respectivo y que se resuelvan dentro de esa estructura, en este caso legal, en el proceso electoral. Estas prácticas que son denunciadas públicamente como incorrectas, que no son y que no deben de ser. Por otro lado, esperemos qué pasa con el informe. Oiga, antes de que continúe, Stalin, antes de que continúe, disculpe que lo interrumpa. Ya el Tribunal Electoral de Pichincha o el Consejo Nacional Electoral de Pichincha ya tomó cartas en el asunto, porque ese spot publicitario al que hacemos referencia fue publicado por un candidato o por varios candidatos de asambleístas por la provincia de Pichincha. Ya prohibió la difusión de ese spot publicitario al que hacemos referencia, donde está el señor Correa. Pero ¿sabe qué? ¿Qué va a pasar si de repente, ¿verdad?, se sigue enviando spot publicitario en donde está inmerso el señor Correa? ¿Y qué pasa en el momento en que el medio de comunicación le dice, señor fulano de tal, dirigente del correísmo, no podemos publicar eso porque lo prohíbe el Consejo Nacional Electoral? Entonces se mete el medio de comunicación en medio de este conflicto, pues, Stalin. Porque el medio de comunicación lo único que hace es recibir la orden del Consejo Nacional Electoral y transmitir. Alcides, su preocupación es válida. Otras cuñas y piezas publicitarias con las mismas situaciones que ocurrió en Pichincha. ¿Qué va a hacer el medio de comunicación? Dígame. A ver, Alcides, su preocupación es válida. Pero yo le quiero recordar a los ecuatorianos que el medio de comunicación no es la autoridad dirimente respecto al contenido de los spots que debe de pasar o publicitar. Cuando llega un spot publicitario al medio de comunicación, llega con la autorización y registro del Consejo Nacional Electoral, que lo autoriza previo a una revisión. Y si lo revisa, lo autoriza y le da el código, evidentemente le está autorizando que su contenido es válido y procede. Llega al medio de comunicación. El medio de comunicación, si tiene la autorización del Consejo Nacional Electoral, no tiene que hacer otra cosa que pasar. No puede negarse a hacerlo. Entonces, no involucremos al medio de comunicación. No tiene nada que hacer en esto ni responder absolutamente por nada. Si lo hiciera fuera de la autorización del Consejo Nacional Electoral, posiblemente, y fuera también del horario o del proceso electoral, evidentemente podría, en ese caso, observarse al medio. Pero aún ni así, porque esto se observa, porque está dentro de ¿qué? De un programa de proceso electoral. Por eso se observa y porque está utilizando recursos que el Estado ha asignado para este proceso de las franjas publicitarias, que son recursos del pueblo ecuatoriano. De tal manera que ahí no hay confusión. Ahora, yo me pregunto una cosa. Siempre atacamos al CIDES el efecto, no atacamos el origen. Usted me dice, y lo dice porque así lo ha determinado ya el Consejo, que ya tomó cartas en el asunto del Consejo Nacional Electoral. Perfecto, me parece muy bien. ¿Cuál ha sido la medida que ha tomado? Retirar el spot publicitario y otras cosas. Pero yo quiero preguntarle, ¿ha sancionado y ha determinado cuál es el funcionario o cuáles son los funcionarios que aprobaron este spot publicitario? Primera interrogante. En la resolución que acaba de tomar el Consejo Nacional Electoral de Pichincha, solamente dispone la suspensión inmediata de 4 propagandas de los candidatos asambleístas provinciales. No se refiere para nada a ninguna sanción
de los involucrados, quién lo permitió, quién lo autorizó, si sabían o no sabían de las disposiciones del organismo electoral que prohíbe que personas que tengan sentencia ejecutoriada y que hayan perdido sus derechos políticos, que están impedidos de participar en asuntos de interés público por mandato constitucional. No habla para nada de quiénes fueron, si fue a propósito, si fue por desconocimiento, si fue a mansalva, no se sabe nada, solamente se habla de detalles concernientes a la ley, tanto la Constitución, así como también en los casos del Código de la Democracia, en lo atinente a la organización de la publicidad, nada más. Perfecto. Alguien tiene que responder. Aquí no es que se va por las tranqueras o agachadito para que nadie lo vea por la sombra. Alguien tiene que responder esta ley. Entonces lo primero que tenemos que exigir es lo que acabamos de analizar. Aquí no ataquemos el efecto, ataquemos la causa. El efecto tú lo puedes desmontar y decir lo que se ha dicho ahora, que no se pase ese spot publicitario. Perfecto. Pero hay que trabajar en la reputación institucional, que está tremendamente afectada por una falta de credibilidad y por toda esta confrontación, ¿no?, interna que hay dentro del Consejo Nacional Electoral. Empecemos a trabajar pues en la reputación institucional y digámosle al país por qué autorizó pues los funcionarios, miembros del área que corresponde, que autoriza la puesta al aire de estos spots publicitarios en términos electorales o dentro de la franja electoral. Porque yo le pregunto, una estructura de gestión administrativa, de control y de regulación, no se trata de que el funcionario no conozca, es responsable por acción o por omisión al CIDE. El que lo hizo, si desconocía, es culpable. Y si conocía, peor, doblemente culpable. Y supongo que hay una área que determina la aprobación de estos spots publicitarios, que debe revisar, por eso piden que manden previamente el contenido del spot publicitario, que debe revisarlo, su contenido, enmarcado dentro de lo que establece el Código de la Democracia, evidentemente, y sobre eso darle su autorización. Sin embargo, pareciera ser que aquí, al apuro, no revisan o en su defecto, intereses oscuros dentro de la gestión interna del Consejo Nacional Electoral, ¿no?, les da paso a este tipo de spot publicitario que evidentemente favorece al candidato que lo ha concebido o a quienes lo pusieron al aire. Claro, porque aquí el candidato Arauz, que se lo ha definido como un ventrílogo electoral de los intereses del expresidente Rafael Correa. Oiga, eso es bueno, ese ventrílogo electoral es sensacional, oiga. Eso de los intereses del presidente Rafael Correa. No. Eso ayuda significativamente a posicionar la imagen y la tesis de que recuperarán el futuro del país. Yo no sé cómo se recupera un futuro si no sabe qué va a pasar en el futuro y qué es lo que va a recuperar del futuro. Es terrible, ¿no? Hay tantas cosas, incongruencias e inconformidades en el proceso electoral, del discurso, de la propuesta, que muchos candidatos, algunos y uno de los que están en las primeras opciones, cometen hasta horrores ortográficos en el momento de hablar. Esa también es buena, ¿eh? Imagínese usted cometer horrores ortográficos en el momento de hablar. Pero es que es impresionante. No dicen cualquier estupidez. También se puede hacer, ¿no? El Sí. error ortográfico al hablar, por ejemplo, si usted dice aiga en vez de haya, ese es un error ortográfico al hablar. Claro, pero es que la ortografía usted la verifica cuando escribe, no cuando habla, pues, ¿no? Entonces imagínese usted, candidatos que nos proponen cualquier estupidez y respetando la conciencia de la gente. Bueno, y todos los ciudadanos en este estado de inestabilidad, falta de credibilidad ante el Consejo Nacional Electoral, tienen que tragarse estas ruedas de molino. Y también esto es muy importante, hay que desmontar el engaño, la manipulación,
la demagogia. Yo le voy a decir una cosa. Este populismo electoral que lo ha radicalizado, lo radicaliza uno o dos candidatos, pero que no es privilegio ni del centro, ni de la izquierda, ni de la derecha, que todos lo utilizan, pero unos más marcados. Aquí el campeón del populismo demagógico es el señor Arauz, que ha propuesto de todo y ha propuesto un poco de cosas que realmente uno le pregunta ¿y cómo va a hacer? Bueno, entonces él ofrece entregar $1.000 a 1 millón de personas, 1.000 millones, y entonces uno le pregunta ¿y la plata dónde está? No, entonces dice traigo la plata de afuera, 35.000 millones, expatriación de capitales y de la reserva que tiene el país de 4.500 millones también fuera. Perfecto. Y luego uno le pregunta, ¿y esa plata de quién es? Pues es de él. Es del partido de él. Es de UNES. No, es de nosotros, pues. Del pueblo ecuatoriano, pues. Entonces ofrecen soluciones con plata ajena, pues. ¿De dónde va a sacar los recursos? Entonces el cómo hacerlo es el que hay que insistir, lo que siempre insiste usted, Alcides. Hay que decirle a los candidatos, señor, descríbame cómo lo va a hacer objetivamente en el ejercicio del poder. Porque una cosa es el planteamiento demagógico en campaña, otra cosa es en el ejercicio del poder. Y es esa expectativa, cómo nosotros tenemos que crear y desenmascarar todo lo que nos viene. Una diarrea de ideas, de pensamientos irrealizables que parece que estuviéramos viviendo una campaña en otro planeta, no en este planeta. Estamos intoxicados de recibir tonterías, propuestas demagógicas, engañosas, absurdas. Y tiene que usted recibirlas como ciudadano. ¿Hasta cuándo se intoxica la conciencia de los ciudadanos? Ya basta. Alcides. Oiga, Stalin, cambiando rapidito de tema, estaba viendo una especie como de código de salud que ha dictado el Consejo Nacional Electoral a propósito de las elecciones. Y ahí veo una serie de prohibiciones de todo tipo. Prohibiciones, por ejemplo, si usted está con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor de garganta, no vaya. No vaya, claro. Ahora, ¿cómo yo puedo argumentar, si es que no voy, puedo argumentar cuando vaya al Consejo Nacional Electoral aquí en Guayaquil a decir, señor, yo no fui a votar porque en el momento ese día 7 yo estuve con dolor de cabeza, yo estuve con dolor de estómago, con dolor de cuerpo, con dolor de garganta, me dio fiebre, no fui a votar? ¿Y cómo yo lo puedo probar? De la única manera es con algún informe médico. Ahora, luego, licenciado, tenemos que ir a una pausa comercial. ¿Cómo hacemos ahí? Publicitaria electoral. Eso, unos minutitos, que esto es muy importante. A ver, Teresa, un ratito. Alcides, te ha tocado algo muy importante. Cuando en este código de prevención que pone el Ministerio de Salud dice, señores, si usted está con estos síntomas, no asista a votar, le está dando la oportunidad, la salida a los ciudadanos que están preocupados por el contagio de ellos y de su familia, de personas mayores. Le está diciendo, esta es la manera de justificar para que usted no vaya a votar. Claro, y usted dice, mi querido Alcides, ¿quién va a certificar eso? Que él estuvo con esos síntomas. ¿No es cierto? Cuando terminen las elecciones y vamos a ver el nivel de ausentismo elevadísimo que va a haber, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir grupos o ciudadanos que van a poner un recurso ante las autoridades, un recurso de protección de derechos por la vida, donde se va a declarar amnistía el no pago por multas, por no presentarse. Oiga, ¿Qué es lo que va a pasar? Es más, oiga, ¿qué come que usted adivina, oiga? No adivino. Eso va a pasar, Stalin, eso va a pasar.
Eso es lo que va a ocurrir. Entonces le está dando un mensaje a la gente, Alcide. No te preocupes. No tienes o tienes los síntomas, no vayas a votar. Pero por otro lado, le estás dando una razón al ciudadano en su preocupación de cómo evitarse el contagio, aún más en este momento, cuando tenemos un repunte de contagio. Están al tope las camas UCI. Guayaquil ayer dijo enérgicamente la alcaldesa, gústele a quien le guste, yo voy a proteger la vida de los ciudadanos y voy a tomar las medidas que sean necesarias. Y ya vemos que en otros cantones del país se está regresando al semáforo rojo. Vemos que las camas UCI ya están prácticamente copadas. Entonces, todo esto va conspirando a que el tema y el proceso electoral, la presencia del ciudadano frente a las urnas, cada vez sea mucho más dudosa, es decir, que la gente esté presente. Bueno, pero estamos en medio de eso. Fíjate que ya el COE le presentó al Consejo Nacional Electoral todo este programa de bioseguridad para las elecciones. Pero no es que el Consejo Nacional tiene que acogerlo porque lo representa al COE. Se va a reunir el Consejo Nacional Electoral para aceptarlo en parte, total o lo que sea. Entonces yo supongo que el COE Nacional es la autoridad. Ahora hay dos autoridades sobre dos autoridades que tienen competencia. Entonces vamos a ver qué es lo que aprueba y qué es lo que no aprueba. Ahí está el tema de los horarios. A mí me parece que podría ser importante eso para que no haya aglomeración. Pero aquí hay un problema, Alcide. Todo dejamos a la última hora. Tenga usted la seguridad que si se hace por números de pares o impares, todos iremos faltando la última hora a votar. Todos iremos a la última hora. Porque así ocurre, porque esa es nuestra cultura. Dejamos todo para lo último. Unos dicen, voy de mañanita porque no hay nadie. Efectivamente va de mañanita porque no hay nadie, pero va con la preocupación de que si no va un miembro de la Junta, lo agarren y lo pongan y lo dejen todo el día. Entonces no van. Se termina con 4 minutos. A lo último hora. Y ahí se provoca una aglomeración. Esa también es la otra preocupación. Ahora sí. Tenemos que ir a la pausa comercial precisamente para cumplir con la franja electoral. Regresamos después de este corte. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Por un cambio verdadero. Sin amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 8 minutos. En este momento queremos dar los buenos días y la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Es María José Reyes, subsecretaria de la misión Las Manuelas de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, con quien dialogaremos. Es importante conocerlo, es un proyecto de inversión que efectivamente al atender a personas con discapacidad, que es un grupo de atención prioritario, consecuentemente se convierte en un proyecto prioritario para el gobierno nacional. A ver, María José, hay algunos aspectos que usted ha mencionado que me parecen muy importantes. Por ejemplo, este tema de la operatividad, de la coordinación interinstitucional, de la derivación de la necesidad de este sector vulnerable, de la atención que dan las misiones, no que van al sitio, que la identifican y que luego derivan. Entiendo que este es el procedimiento. Por ejemplo, apareció alguna vez a nivel del Ministerio de Salud un programa de médico de atención medicinal en casa.
Le quiero preguntar si este sector vulnerable recibe permanentemente atención, ¿no?, en domicilio por estos médicos. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque supongo que ustedes tienen una medición, ¿no?, de lo que produce el efecto que tiene la aplicación, no solamente del estímulo económico, sino del cuidado y de todos los servicios que recaen sobre ese sector vulnerable. Y esta medición, ¿qué nos dice? ¿En qué cosa hemos avanzado? ¿Cómo a este programa, a este gran sector? Porque quiero preguntar de cuántos están registrados, cuál es el levantamiento que se tiene a nivel de una base, ¿no?, para saber cuál es el impacto en términos cuantitativos y cualitativos de este sector y cómo realmente ha evolucionado su atención y qué es lo que se pretende definitivamente a futuro. Buenísimo, muchas gracias por la pregunta. A ver, actualmente desde el año 2017, la misión Las Manuelas ha identificado aproximadamente a 333,000 personas a nivel nacional, personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema, como lo mencionaba previamente. ¿Cuál es la evolución de este proceso? Nosotros nos amparamos, obviamente, bajo Constitución y normativa nacional y nuestra política pública interna, pero es importante siempre considerar la Convención de las Personas con Discapacidad. El proceso de evolución de la misión Las Manuelas ha girado mucho en torno a salir de algún modo de lo asistencial a lo social. Esto obliga a que podamos atender a las personas con discapacidad de una manera integral. Inicialmente la misión Manuel Espejo, aparte de la georreferenciación y el proceso de identificación que bien lo mencionaba, cumplió con una importante labor de entrega de ayudas técnicas que también siempre fue lo más visible, la entrega de silla de ruedas, de un montón de equipos y ayudas para las personas con discapacidad. En la actualidad, la misión Las Manuelas no solo involucra justamente el tema de salud, de atención en salud, las brigadas en territorio actualmente son acompañadas por técnicos del Ministerio de Salud, son técnicos de atención primaria de salud, los conocidos TAPS. Cada una de las 146 brigadas de la misión Las Manuelas es acompañada por uno de estos técnicos, quienes hacen la referencia inmediata a nivel territorial de los requerimientos en salud, ya sea procesos de calificación, entrega de ayudas técnicas o atención médica al Ministerio de Salud Pública, a los centros de primer nivel. Entonces, en este sentido, siempre la brigada está acompañada del Ministerio de Salud para la atención inmediata en salud y más en las condiciones de pandemia que estamos viviendo. Ahora, es importante conocer que la brigada cuando interviene en una vivienda hace levantamiento de requerimientos no únicamente en el marco de salud, sino justamente en la necesidad de vivienda, de educación y garantiza también la atención a todo el núcleo familiar de la persona con discapacidad. Hablamos de servicios tanto del Ministerio de Midubi, de MIES, Mineduc, educación superior, incluso en muchos casos temas incluso de cedulación con registro civil, entre otros, lo que permite, como les comentaba, abrir este abanico de opciones para las personas con discapacidad de acuerdo a sus requerimientos y a los requisitos de cada institución, poder facilitar el acceso a estos servicios a las personas con discapacidad justo con un proceso, a través de un proceso de derivación y de articulación interinstitucional. Ya, ahora veamos cómo se procede respecto al aporte, la entrega del recurso. ¿Cómo se lo maneja? ¿Se lo entrega a la persona que lo cuida? ¿Cómo es este sistema? Es muy importante. Bueno, eso depende justamente de cada uno de los servicios y la competencia de cada una de las instituciones con las que trabajamos interinstitucionalmente. Nosotros hemos constituido algunos protocolos de articulación interinstitucional para tener claras esas hojas de ruta con cada una de las instituciones. Y en este sentido, desde la misión Las Manuelas se hace la visita domiciliaria, se identifican los requerimientos de la persona con discapacidad prioritariamente y de su núcleo familiar. Y posterior a eso, a nivel territorial, las brigadas hacen la articulación territorial correspondiente y paralelamente en planta central nosotros hacemos este importante proceso de oficialización y derivación de estos requerimientos y el seguimiento respectivo se lo hace también desde territorio y desde la parte administrativa, ¿no? De hacer seguimiento justamente a través de un sistema de referencia y contrarreferencia y garantizar efectivamente que si la persona aplica
a ciertos servicios, garantizar que el servicio haya sido entregado. Es un proceso, obviamente esto varía dependiendo de que no es igual una entrega de ayuda técnica a tal vez a la entrega de una transferencia monetaria que le corresponde a MIES. Sin embargo, eso ya está a cargo internamente de cada una de las instituciones que recibe nuestro pedido de entrega de un requerimiento o servicio. María José, una de las inconformidades que yo he podido notar, porque por mi trabajo hago trabajo en territorio donde se asienta el tema de la pobreza y hasta pobreza crítica. Soy sociólogo de formación y por mi trabajo investigativo accedo a toda esta realidad y estas condiciones en el orden territorial de vida de la gente. Y conozco familias que tienen miembros con capacidades disfuncionales o impedidos, y que cuando les pregunto si están en estos programas, muchas veces me dice, ¿sabes qué? Una vez pasaron por aquí y si me llenaron una ficha, yo trabajo, mi esposo trabaja, como que nunca tuve respuesta, porque le pregunto esto si estos son indicadores para determinar qué es la condición física de la persona, no de sus capacidades impedidas, la que determina ese apoyo, o es la condición económica o socioeconómico de la vida familiar lo que determina estas transferencias o estas ayudas. Un poco para saber por qué mucha gente no está todavía en ese registro. Claro, les comento. Bueno, nosotros manejamos justo las bases de población georreferenciada y focalizada para la respectiva planificación territorial y posterior visita con las bases del Ministerio de Salud Pública y el registro social. El registro social, para las personas que no lo conocen, es justamente un catastro, un formulario de levantamiento de información de carácter socioeconómico que permite justamente determinar aquellos baremos de pobreza y pobreza extrema. Entonces ahí está la explicación. Exactamente. Claro. Entonces, es la población focalizada a la que la misión va a dirigirse es pobreza extrema, especialmente situación de pobreza, justamente para poder garantizar que reciban este piso justamente de protección social que permita... María José, entonces solamente está dirigido a los quintiles de pobreza. Pobreza extrema. Aún así, hablamos de derechos universales como educación y salud. Si por demanda un caso llega a la misión Las Manuelas, nunca va a ser rechazado o negado. La misión está abierta para atender a la población con discapacidad en general. En muchas ocasiones hemos tenido casos que efectivamente no acceden a ciertos servicios por este criterio. Sin embargo, garantizamos la atención en salud, el acompañamiento, bueno, no nosotros, no es nuestra competencia, sino la articulación hacia Ministerio de Salud, hacia Educación, y hacemos el respectivo seguimiento igualmente para asegurar que la persona recibió atención médica o una ayuda técnica. Usted que está en la Secretaría Técnica, una diferenciación entre lo que es un bono de desarrollo humano y lo que es un bono solidario por la salud, por estos sectores con toda esta discapacidad o capacidades reducidas. ¿Por qué razón? Porque no puedo yo medir con el mismo criterio del bono de desarrollo humano sobre los quintiles de pobreza, sobre la pobreza crítica, ¿no? Porque el tema de la discapacidad no discrimina estratos sociales ni condiciones económicas. Es por naturaleza o es por enfermedad. Y debe recaer en esta condición, la selección y la identidad. Eso explica por qué muchísima gente, muchísimas personas de estos sectores no están en la base de datos levantada georreferencial que ustedes tienen. Valdría la pena empezar a pensar que esa política social, humana y solidaria debe ser dirigida directamente a la persona donde tiene ese impedimento, esa discapacidad, y que debe ser el beneficiario. Claro, debe articularse una coordinación interinstitucional, estoy de acuerdo, pero debe de ser tomado en cuenta independiente de su estrato, de su condición crítica en el orden económico de pobreza extrema.
Sí, bueno, hay que considerar también los recursos que actualmente tiene el país para el alcance y atención a todas las personas con discapacidad. El tema de transferencias monetarias en términos generales lo maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Como ustedes bien conocen, existen dos transferencias monetarias dirigidas a personas con discapacidad. Es la pensión Toda una Vida, que antes era justamente la pensión por discapacidad, que subió de 50 a $100, y la más importante es el conocido bono Joaquín Gallegos Lara, que es la transferencia monetaria más alta, que corresponde a $240, y efectivamente tiene un rango mucho más amplio, justamente referente al tema de puntuación de los baremos de pobreza. Ahora, yo le pregunto, esa transferencia, María José, monetaria, es condicionada. Tiene requisitos tanto de porcentaje. O es un asistencialismo, un paternalismo. Es condicionada. ¿Qué tiene que hacer el que lo recibe además? A ver, esta transferencia... A que esa transferencia realmente tenga un impacto y una ayuda. Sí, no, totalmente. A ver, esta transferencia monetaria tiene obviamente sus requisitos tanto de porcentaje de discapacidad como de puntaje de registro social. El puntaje alcanza los 50 puntos. Eso, como les decía, abre un poco más la facilidad de acceso, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, se entrega a personas con discapacidades de porcentajes altos. Y la entrega se hace a una persona de apoyo, de cuidado, y esto lo que permite es no solo acceder a la transferencia monetaria, sino que el Ministerio de Inclusión Económica y Social hace un proceso muy importante de acompañamiento. Esa es la característica importante del bono Joaquín Gallegos Lara, justamente, que hace un proceso de seguimiento del buen uso de la transferencia monetaria y de acompañamiento y capacitación a través de comités justamente de personas cuidadoras. Existen comités a nivel nacional de trabajo conjunto con las familias. Teresa Gualcides, continúa. Nos quedan 2 minutos, licenciado, para... Sí. Doña María José Rivas, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Hablemos del presupuesto de la misión Las Manuelas. Ha tenido mala suerte. Empezó con 300 millones en el gobierno de Correa y este lo redujo a 50 millones. Y ahora estamos viendo que tuvieron que coger dinero proveniente del Fondo Monetario Internacional para completar 5 millones hasta mayo, cuando termine el gobierno de Moreno. La pregunta, de ahí para allá, ¿de dónde va a sacar el presupuesto la misión Las Manuelas para seguir funcionando? ¿Acaso no tiene presupuesto la misión Las Manuelas en el presupuesto del Estado, doña María José? Bueno, como ustedes conocen, la misión es un proyecto prioritario para el gobierno. Nosotros al momento hemos cumplido con, bueno, el presupuesto devengado alcanza los 18 millones a la fecha, desde que inició el proyecto, y tenemos un dictamen de prioridad que nos garantiza aproximadamente unos 6 millones para la ejecución del proyecto durante el año 2021. Está estimada la identificación en este tiempo de 200,000 personas más. Bueno, son entre 171,000 aproximadamente. Esperamos alcanzar las 2,000 hasta el año 2021, hasta finales de diciembre. Y tenemos protegida este monto a través del dictamen que nos permite garantizar la atención de estas 200,000 personas que se prevé identificar y atender durante este periodo. Pero en el presupuesto 2021, que fue pues prorrogado del anterior, ¿hay fondos destinados especialmente para esta misión? Sí, correctamente, sí. Efectivamente la misión no se detiene, se busca continuar y hacer un llamado justamente a los próximos gobiernos que se garantice la priorización de la población con discapacidad, ya sea a través de este proyecto o a través de la institucionalización del mismo, pero es importantísimo que se garantice este proyecto a nivel nacional, efectivamente. Una preguntita, María José, antes que se nos termine el tiempo. Este programa es uno de los programas que fue hasta exportado y reconocido en términos internacionales.
Y le pregunto si no existe, así como hay esta coordinación interinstitucional, si existe algún convenio de cooperación con organismos internacionales, ¿no?, para la sostenibilidad en términos presupuestarios, en términos de recursos, económicos y ayuda asistencial posiblemente internacional para la sostenibilidad de este programa. Bueno, actualmente a la fecha no existe un convenio específico a nivel de organismos internacionales. Sin embargo, es una muy buena opción, ¿no?, que se puede llevar a consideración a los gobiernos que vienen. Sin embargo, para el gobierno actual siempre ha sido prioritaria la atención a personas con discapacidad, y creo que eso ha sido notable desde el principio de los tiempos de esta iniciativa. Y bueno, nuestro interés ahora es efectivamente dar a conocer que la misión ha cumplido con un proceso muy significativo. Es una misión que no debe detenerse, no se detendrá, debe continuar. Y es importante que se conozca la importancia y priorización que se le debe dar para la atención a las personas con discapacidad. La misión ha llegado a territorios inimaginables, lejanos, rurales, súper dispersos, a atender a personas que realmente no estaban teniendo acceso a los servicios que pueden tener por derecho. Entonces es importante que de la mañana. Le agradecemos muchísimas muchísimo gracias, a María José José. Rivas. Gracias a ustedes por el espacio, un gusto. Este programa. Así, Muchas estamos gracias. cerrando ya esta emisión de Sin Amarres. Lo que viene a continuación pues es el enlace semanal con el municipio de Guayaquil. Tengan ustedes un excelente día. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.